revisamos cómo se plantea el tema de Perú. En la prensa, La Jornada, en primera plana, destaca López Obrador, la crisis en ese país por golpe del conservadurismo. Dimos cuenta de las declaraciones extensas de López Obrador el día de ayer. Y ahora la novedad es que aparece en la mañanera de este viernes Pablo Monroy, el embajador pues expulsado de Perú, porque no lo quiere la oligarquía peruana. ¿Por qué razón? Bueno, entre otras cosas, porque la tradición diplomática de México es darle acogida a los perseguidos y se estaba esperando que llegara el propio Pedro Castillo, aunque no lo logró, lo metieron a la cárcel y sí se pudo rescatar a los familiares, ¿no? Sí, habla de los objetivos, que se cumplieron los objetivos que estaban establecidos para la embajada de acuerdo con la tradición de asilo, de acuerdo con la tradición de protección a quien así lo necesite, que tenga una persecución política, y también los objetivos que tienen que ver con la protección de los connacionales que se encuentran allá. Y una tercera cosa que mencionaba el embajador Pablo Monroy, que es interesante porque deja entrever pues lo que hubo ahí tras bambalinas, ¿no? Habla de un tercer objetivo que estaba relacionado con mantener muy abiertos los canales de comunicación, entender los criterios legales de cómo funcionan las cosas allá en Perú y darle un monitoreo a todo el rumbo de los acontecimientos de una manera constante para poder dar respuesta a estos otros dos primeros objetivos y con un diálogo abierto con el gobierno de Perú que se ve que no fue tan terso, porque cuando hablamos de que se le expulsa a Pablo Monroy y el presidente dice es un timbre de orgullo que lo hayan hecho en el contexto de que se estaba defendiendo esa tradición de dar asilo político por parte de México, pues eso habla de que hubo ahí obstáculos que se presentaron en el camino e incluso ahora, bueno, se otorga el salvoconducto a la familia de Pedro Castillo, pero se hace con la advertencia de, pero ojo, porque la podemos extraditar, porque aquí hay una investigación abierta en contra de ella. Entonces, eso es interesante y ahora vamos a dar el detalle de qué fue lo que pasó ahí con ese tema y también se da respuesta al tema de la extradición, de la posible eventual extradición, porque además en este momento se encuentra en investigación, no hay una imputación en contra de Lilia Paredes. Vamos a ver parte de la explicación del embajador Pablo Monroy. Estos tres objetivos lo hicimos uno, sabiendo que somos servidores públicos y que nos debemos a nuestros conciudadanos. También honrando, insisto, esta tradición y este sentido humanista del Gobierno de México de proteger a personas que se encuentran en situaciones de riesgo, sobre todo cuando México considera como sagrado también el principio de presunción de inocencia. Y apostando siempre a la diplomacia y al diálogo como herramientas para manifestar las preocupaciones que se tienen sobre una situación política como la que sucede en Perú. En cuanto a las preocupaciones, bueno, pues lo que nosotros es que confiamos que se respeten y se observen todas las normas de derechos humanos internacionales y por supuesto conforme a la legislación peruana. Ahora pues ha habido, como ustedes saben, muchas manifestaciones y movilizaciones en las que puede haber en algunas situaciones pues violaciones a derechos humanos. No nos corresponde a nosotros determinarlo, corresponde a las propias autoridades, pero sí hay preocupación sobre ello. Se respete el debido proceso, se respeten todos los derechos procesales de las personas acusadas, de las personas imputadas, en el marco del derecho internacional. Lo hemos hecho en el marco de la legislación mexicana y de la legislación peruana, pero no podemos dejar de tener estas preocupaciones y dialogar con el gobierno peruano respecto de ellas. Ha habido algunos procesos en los que pues podría haber dudas sobre si se siguieron los procedimientos que marcan las leyes, por ejemplo, el retiro de la inmunidad de la que goza los presidentes en el Perú. Hay ciertas interrogantes sobre si esto se cumplió al pie de la letra. Bueno, pues ¿qué dijo el presidente López Obrador? Que México es fiel a su tradición y también hay que destacar que el embajador deja entrever que hay una serie de violaciones a los derechos humanos en contra de los manifestantes allá en Perú y que México no puede inmiscuirse. Sin embargo, hay tratados internacionales que protegen los derechos
de todos en cualquier parte del planeta. Así que México está observando, pero él narra, este embajador, parte de su experiencia. Hay convulsión política, social, económica, están en su laberinto. La presidenta, que pareciera no ser una presidenta porque no le hacen caso, los congresistas peruanos, ¿quién tiene el mando? Una oligarquía, pero también hay, pues para decirlo claramente, una mafia del poder allá en Perú. O sea, se parece mucho lo que sucede o lo que pasaba antes en México. Hay quienes mueven los hilos y ahora están asustando o queriendo asustar a la diplomacia mexicana, diciendo, oigan, quizá están dándole acogida a una delincuente, aunque no hay investigación, y el propio embajador dijo, las instancias legales peruanas no han determinado que pudiera haber cometido un delito, y en todo caso, pues sí hay que reconocer que al darle asilo político en nuestro país, pues se le va a dar una amplia protección, ¿no? Así es, y eso de digamos, el rango de protección que tiene la política de asilo mexicana es importante, porque cuando Pablo Monroy establece que efectivamente se encuentra en un estado de investigación, no hay una imputación, pero también, y el presidente lo reafirma también, la política mexicana de asilo deja en manos de México la facultad de decidir si se trata de una acusación política, por motivos políticos. Y si eso es así, pues entonces no habría extradición. Eso es más o menos lo que se infiere de lo que ahora se explicó, porque hubo esta insistencia, ¿no? Pero la política mexicana de asilo puede pasar por encima de la política de Perú de extradición o de este tratado de extradición, y así lo explica. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo sobre el tema de la extradición. Que se proteja a quienes son perseguidos, a quienes corren peligro, que se les protejan sus derechos humanos. Esto ha caracterizado, lo hemos dicho varias veces, y es de lo que más se sabe de política exterior en México y en el mundo. Es una tradición que data de muchos años, que tuvo su mejor época durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, cuando se dio protección, asilo a españoles, también a judíos. En los años 70, cuando se llevaron a cabo muchos golpes de estados, pues habría que recibir una solicitud de extradición, pero el asilo político que ha otorgado México tiene efectos amplios. Independientemente de eso, es México como Estado asilante el que determina la naturaleza de los delitos que se le imputan a la persona que solicita asilo. Es decir, si para México se trata de un delito político, bueno, pues el Estado peruano tiene que aceptarlo así. Ahí está esta clave de lo que se plantea. Y pues vamos a esperar, hay que esperar sobre ese tema. Y con respecto a Pedro Castillo, el presidente vuelve a reiterar que no está solo, y también hace un profundo reconocimiento al trabajo de Pablo Monroy allá en Perú, en representación pues de toda la política y el espíritu de la política de asilo, y en general de la política internacional y diplomática de México. No están solos. Ese es el mensaje para el presidente Castillo y para todos los ciudadanos del Perú. Es un timbre de orgullo que le declare a nuestro embajador persona non grata por estar cumpliendo la misión de salvar vidas y de hacer valer nuestra política exterior, lo mejor de nuestra política exterior, que repito, es el derecho de asilo. Vamos a seguirles reconociendo por su gesto patriótico, en el caso del embajador Pablo Monroy. Es su homenaje esta visita
a nuestro Estado. Bueno, y se abordó otro gran tema que está a discusión, que ha causado mucha efervescencia, el asunto de la ministra Yasmín Esquivel Moza, que es una de las que estaría buscando el relevar pues a Arturo Saldívar en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que destacan algunos escritores? Se le están yendo con todo, han dicho, ella plagió su tesis para graduarse como licenciada en Derecho. Eso está, digamos, a discusión porque ella se ha defendido, la ministra, incluso si vemos la jornada dice, avalan asesora de tesis y sinodal probidad de la ministra Esquivel. De cualquier manera ya se abrió una investigación, pero bueno, mientras esa es la narrativa de la propia ministra, observamos lo que pasa en Reforma. Reforma, sí, en primera plana, exigen renuncia de ministra por plagio. Pero ¿quiénes están exigiendo la renuncia de esta ministra? Pues los amigos de Reforma, los amigos de Guillermo Sheridan, de Enrique Krause y, por supuesto, la oposición. Sí. Hay que incluso explicar un poquito el hecho de dónde parte todo este asunto, ¿no? O sea, el contexto de que efectivamente se están candidateando varios para ser presidente de la Suprema Corte de Justicia o presidenta, y Yasmín Esquivel es un personaje que se le identifica como afín al proyecto de Transformador, a diferencia de los demás. Eso hay que decirlo porque en este contexto, entonces, lo que surge es una revisión justamente de Sheridan en el portal de Latinus, ¿no? En donde dice, aquí está esta tesis de la ministra Esquivel de hace 30 años y aquí está esta otra tesis en donde efectivamente ahí están y están en el portal de la UNAM y son muy parecidas. Y eso es lo que ahora va a investigar la UNAM, cosa que también hay que decir, el presidente no lo niega, no dice, eso no es cierto. Lo que dice el presidente es, hay una autoridad que se tiene que hacer cargo, esto no es mi facultad, sin embargo, yo no me voy a subir, digamos, al tren de quienes ahora, que es Guillermo Sheridan, es Aguilar Camín, es Enrique Krause, es todo este grupo, no me voy a sumar a este grupo que ahora se erige en juez con todo lo que ellos representan, digamos, que me estén pidiendo eso, y eso es hablando específicamente de su opinión personal, porque de nuevo, él no tiene ninguna facultad aquí, pero ¿cómo me piden eso? Es como si me pidieran que me pusiera a gritar en favor de los derechos humanos al lado de Augusto Pinochet, ¿me entiendes? O sea, es verdaderamente ridículo, y el presidente dice, ahí en eso yo no voy a caer. Ahora, y explica por qué. ¿Por qué centraron a esta ministra? Y cómo se explica la cercanía. Es la esposa de Riobó, uno de los grandes amigos del presidente López Obrador. En funciones como presidente de México, López Obrador propuso a Yasmín Esquivel. Él la propuso, o sea, sí. Entonces hay también que destacar que el Senado, por mayoría calificada, avaló a esta ministra. O sea, los propios legisladores, varios de ellos de oposición, dijeron sí, que sea ella. Pero resulta que de las otras posibilidades, o sea, de los 5 que pudieran llegar a ser presidentes o presidentas de la Corte, pues los demás o los puso Calderón o los puso Peña. Así es. Ella es la única que tiene esta cercanía con la 4T y por eso el golpeteo. Por eso se ve claramente que dijeron, hay que buscarle por dónde. Porque no nos gustó Saldívar, no nos gustó que Saldívar estuviera cerca de López Obrador, que tomara la bandera en contra de la corrupción. Entonces va a ser lo mismo con Yasmín Esquivel, búscale. Y le encontraron. ¿Qué le encontraron? Que cuando tenía 23 años habría plagiado su tesis. Tendríamos que dejarlo como una posibilidad, porque ella se está defendiendo. Aquí también hay un tema de la doble moral. O sea, a ver, con Peña Nieto en 2016, la UP, la Universidad Panamericana, salió a decir, en efecto, el señor, párrafos completos, no puso el autor, no puso pie de página, no puso ninguna bibliografía, se plagió buena parte de su tesis y yo no vi a los conservadores, a Sheridan, a Krause, a los que hoy están vociferando, el propio José Antonio Crespo,
que lo pone ahí Reforma, yo no los vi diciendo que renuncie Peña, eso es un gran delito, no es posible. O sea, sí se trata de una embestida muy clara en contra de quien ven como una posibilidad de cercanía con la 4T. Entonces, a partir de eso, el propio presidente dice, el error que pudo haber cometido Yasmín cuando era una jovencita universitaria es mucho menor al daño causado por los conservadores. Sí, y por justamente este clan de intelectuales orgánicos que lo que han hecho es avalar fundamentalmente el saqueo del país. Vamos a escuchar. Pues ahí tiene que resolverlo la autoridad competente. Considero que cualquier error, anomalía cometida por la ministra Yasmín cuando fue estudiante es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México Krause y el señor que hace la denuncia, Sheridan. No soy objetivo porque sostengo de que ese grupo ha convalidado el saqueo o fue partícipe convalidando el saqueo que se cometió en México en el periodo neoporfirista. Entonces, a lo mejor me equivoque con lo de la ministra, pero prefiero eso a tener la razón con estos intelectuales orgánicos, alcahuetes del régimen conservador. Todos esos que están pidiendo que se castigue a la ministra han cometido delitos mayores. No estoy justificando a la ministra, pero Krause, y no es por lo que recibieron de dinero público para legitimar el saqueo, sino por su actitud deshonesta de siempre. Sheridan, Krause, Aguilar Camín, todos ellos. Y la autoridad pues competente resuelve. Nosotros vamos a esperar. Es un asunto del Poder Judicial, desde luego con propósitos políticos. Es Krause, es Sheridan, es Loret de Mola, es el mismo grupo. Además, estos grupos estaban ahora sí que muy bien amarrados a los gobiernos anteriores en términos de contratos, les compraban sus revistas, el grupo de Nexos, el grupo de Letras Libres, es decir, el grupo de Krause por un lado y de Aguilar Camín por el otro, un negocio redondo porque ahora resulta que los mexicanos pagábamos por los ejemplares de sus revistas, se leyeran o no, porque esto es producto de los impuestos. Y hacían contratos con dependencias. Yo te compro tantas revistas, esta otra tantas revistas. Y claro que les duele haber perdido todo eso. Son millones, ¿no? Sí, vieron el dato, ¿no? Son 300, ahí lo tenemos, mostraron, no sé si los cheques o qué era ese documento, sí. Pero en global, más o menos 370 millones, que entre Letras Libres y Editorial Clio, pues se compraba todo esto por parte del gobierno, efectivamente, con recursos públicos. Y luego además se va largo el presidente porque exhibe incluso que estas revistas que se vendían, que compraba el gobierno, pues estaban llenos de textos refriteados, ¿no? Republicados, donde se cobraban y se vendían como si fueran textos nuevos, originales, es decir, sin rigor, o sea, la deshonestidad a todo lo que da. Entonces, sí. también desde ese punto de vista de exhibir, pues, quiénes son, de dónde viene justamente esta denuncia sobre esto que sí le encuentran a la ministra y que está en investigación, y es lo que dice el presidente, distingue muy bien, no eso, otra cosa, y sí, y que la autoridad resuelva. Pero esta gente, ¿cómo se atreve a erigirse en juez de justamente esto? Porque además también hace el señalamiento, o sea, puntualiza no solamente todo ese dinero que recibían del erario público, sino para qué lo recibían y qué fue el rol y qué pues es el rol. Para quemarle incienso a los presidentes. Exacto, que han venido jugando. Para quemarle incienso a una serie de gobernantes que lo que hicieron fue vender al país, sí. y despojarlo, ¿no? Entonces, por eso dices, tuvieron avalando el saqueo, son alcahuetes de los corruptos. En el caso en específico de Guillermo Sheridan, solo para puntualizar, editor de Enrique Krause. Sheridan es el que hace este gran descubrimiento
que se difunde también a través de Latinus. Pero en este mundo al revés y de la doctrina de la hipocresía, tenemos a un Roberto Madrazo, que es el padre moral de Latinus, Ay, sí. diciendo, tuiteando, ¿cómo es posible lo de esta ministra? Hay que estar alertas porque nos van a meter perfiles así en el INE de personas que no tienen probidad. El que se robó el maratón de Berlín, pero ese es solo un detalle. Se robó la elección de Tabasco, se robó el dinero de los tabasqueños. Fue a depositar, después de que terminó su administración, un cheque ahí de 15, 20 millones de dólares a una cuenta en los Estados Unidos. Probado eso, periodísticamente hablando. Entonces, ahora resulta que a ellos les molesta muchísimo este plagio que está siendo investigado, que podría tener consecuencias, sí, pero dice el propio presidente, y esto es pues también lógica elemental, el daño que pudo haber causado alguien, ¿no? Que toma una mala decisión respecto a su tesis, ¿no? A los 23 años, en relación a lo que se ha cometido por parte de estos grupos, pues no tiene comparación. Y yo no me voy a unir al discurso de estos grupos diciendo, ay, sí es cierto, vamos a quemar en leña verde a la ministra, vamos a quitarla, vamos a removerla. O sea, ¿cuántos de los que hoy están pidiendo la cabeza de la ministra no tienen una cola gigante que les pise? Sí, de corrupciones constantes y sonantes, pero también de corrupciones narrativas, porque estos también se convirtieron en los representantes de la narración histórica de nuestro país, donde hicieron lo que quisieron con ella para validar personajes y procesos históricos, eso, de despojo, de represión. Por ejemplo, reivindican a Porfirio Díaz en sus historias. Ahora también estaba hablando el presidente de este cacique Terrazas en Chihuahua, donde, o sea, de lo que se trataba era de validar el régimen neoliberal y neoporfirista, y lo hicieron y ganaron millones con eso. Entonces, pues sí se entiende. Yo la verdad es que comparto Sí. ese punto de vista del presidente, independientemente de que este otro proceso pues está ahí abierto, y vamos a ver qué dice la UNA. Oye, hasta Calderón ya en sus memorias se plagió la idea de Hillary Clinton. Hillary Clinton escribió un libro que se llama Hard Choices, y Felipe Calderón un libro que se llama Decisiones Difíciles. O sea, la traducción textual. Y si uno ve las portadas, es lo mismo. Pero Calderón, ese sí, le dan cobijo, cabida. Dicen, ay, fue un gran presidente de México. Incluso anda escondido allá en España, detrás de Aznar, un hombre muy autoritario, muy ruin. Así que, pues sí, o sea, no podríamos nosotros dejar de mencionar todo esto. Porque hay quienes dicen, ay, no, eso quiere decir no que solo condenan? estás avalando esto de la tesis. No, a ver, estoy diciendo que no sean hipócritas, que no sean doble cara, porque Totalmente. lo que toleraban, o sea, nadie reparó, o sea, en el régimen anterior no lo hubieran buscado a un ministro que sería presidente de la Corte, no le hubieran buscado nada. ¿Por qué? Si estaba alineado con el régimen conservador, pues no había nada que investigar. Mariano Azuela, no creo que le hayan investigado nada, al que pidió el desafuero de López Obrador. Entonces, sí hay una serie de elementos que nos permiten decir, esto es un golpeteo, hay que identificarlo como tal, independientemente de las consecuencias. Y el propio presidente dice, pues que rinda cuentas la ministra, que ella explique, que aclare. Pero no vamos a convalidar lo que hicieron los demás. Porque además no es nada más exhibir la hipocresía, también es pues darle contexto a un evento y a un acontecimiento que tiene un desdoble, que tiene una agenda atrás. ¿Y cuál es la agenda? Pues la verdad es que la agenda es que este grupo se quede con el control de la Suprema Corte de Justicia. No es una cosa menor, y lo hemos visto en las discusiones nacionales, en donde hay una disputa de dos proyectos, y dentro de ese proyecto pues hay todo un pensamiento también conservador, que tiene intereses y tiene ideología. Y parte de esa ideología fue retomada el día de hoy por el presidente a partir de un escrito que recuerda de Sheridan. Vamos a ver. ¿Cómo voy a estar yo a favor de Sheridan? Prefiero equivocarme con lo de la ministra, a darle la razón a una gente como Sheridan. AMLO y el pueblo. Según un periódico, AMLO declaró hoy: le tengo un profundo amor y admiración al pueblo de México. Y es cierto,
le tengo un profundo amor y admiración al pueblo de México, que es gente muy noble, muy buena, lo sostengo, lo mejor que tenemos en México. Eso es lo que yo sostengo. Dice él, no estoy de acuerdo. Fíjense, el mexicano es por lo general ignorante, violento, tonto, fanático, corrupto. Todo esto coincide con el pensamiento conservador. Nunca ha respetado el derecho ajeno. Pues nunca ha estado este señor. Evade impuestos, sí, los que lo patrocinan a él, los de arriba, porque el campesino, el trabajador, paga impuestos, porque cuando compra una mercancía ahí va incluido el IVA. ¿Quiénes no pagan impuestos? Sus jefes de Sheridan. Esos no pagaban, porque ahora sí pagan y por eso es el enojo que tienen. No duda a la hora de hacer tranzas. No, pues, ¿cuánto le daba el gobierno al grupo Letras Libres? Desprecian la ley, ellos no la desprecian. Ellos simulan, respetan la ley en la forma, pero la violan en el fondo. Lo mismo puede decirse de la clase baja. Tenerle amor y admiración a eso es masoquismo o demagogia. Pues me declaro masoquista y demagogo y populista. Pero además, en el fondo, ellos utilizan todos esos adjetivos para apropiarse de la esfera pública y decir, por eso los conservadores deben de mandar, por eso los iluminados, los que supuestamente estamos más letrados, tenemos el derecho de imposición. Y puede haber autoritarismo. Y la democracia no necesariamente es buena. Esa es la lógica. Porque el mexicano, sí, claro, en su parecer, es flojo, corrupto, se pasa a los altos, pues necesitamos un Porfirio. No apoya a los demás. Entonces, claro, un Porfirio, o de plano hasta mándenos a alguien, ¿no? O sea, alguien de importación. Y si puede ser francés, de preferencia francés, ¿no? Sí, o sea, esa es la lógica que hay detrás. Los mexicanos, ¿no?, huelen feo. Su propia justificación para ser muy corruptos y autoritarios. Pero bueno, y a propósito de cómo andan algunos medios, el nado sincronizado de Reforma del Universal, diciendo, pues va a ser una triste Navidad, muy cara, hay una inflación pues que no se puede controlar. Aunque sabemos nosotros que esto es producto de un asunto internacional, pero Reforma dice, la cena más cara en 22 años, es lo que plantea este diario en primera plana, pero lo mismo hace el Universal. O sea, el Universal... Se plagian. Sí, se copiaron la tarea, pues. México tendrá la Navidad más cara en 22 años. Uno se preguntaría, si esto fuera cierto, ¿cómo será en otros países? Pues muy similar, porque hay una inflación internacional producto de una guerra insensata, irracional, que está afectando a todo el planeta. Y lo que no dicen es la capacidad que ha tenido el gobierno mexicano, por idea del presidente, por voluntad de López Obrador, para contener la inflación. Así es, que por cierto en Estados Unidos ha bajado, pero ahorita también se va a disparar el tema de energéticos con lo de las heladas que vienen, pero eso no se considera y por eso el presidente responde pues un poco como Gatell, con mucho gusto te lo vuelvo a explicar, las cosas que no estás queriendo considerar, que es lo que sí se ha contenido, todo lo que se está haciendo y además cuál es el contexto internacional. Es un fenómeno, como todo el mundo lo sabe, menos ustedes, o fingen no saberlo, de que es un fenómeno mundial, no es algo surgido en México, es algo que se precipitó con la guerra de Rusia y Ucrania y que ha ido bajando, que llegábamos a tener más inflación y como es fin de año, pues hay un incremento menor. Vino una compañera tuya de otro periódico de los que no nos quieren y hablaba de que el pavo iba a costar 3 veces más. Eso fue lo que dijo hace poquito y ahora vuelven otra vez con lo mismo. ¿Por qué la pregunta? Pues están muy molestos los medios. Decirle a la gente, estamos haciendo
muchas cosas para bajar la inflación, el Reforma. Y el Universal es el AMPA del periodismo. Aquí viene la pandemia y luego de la pandemia viene la guerra. Y aún con lo que está diciendo el Reforma, miren, 7.8. Llegamos a tener hace 2 meses 8.8. Bueno, y ahí estamos viendo las cifras actualizadas de inflación en este ligero incremento que se convirtió en primeras planas, 7.77 en México, en donde parte de lo que no se dice es como, por ejemplo, lo que es el componente de inflación en energéticos es del 0.3% gracias a las acciones y las medidas que se han venido tomando. En el caso de los alimentos, 3.7, que hay que decir que llegó a estar en 4.3, ¿no? En el caso de los alimentos, y el resto de componentes 3.7. ¿Cómo está Estados Unidos? Decía yo que seguramente va a subir, en este momento está en 7.1, porque sí tienen el tema de energéticos en 1%, que es lo que seguramente va a subir ahora en este invierno, 1.4 en alimentos y 4.7 en el resto de componentes, y la eurozona pues está por los cielos, 10.1, 3.8 en energéticos, 2.7 en alimentos y 3.6 en el resto. Y por cierto, dice el presidente que en el Oxxo se están manchando, ¿no? Con el aumento de precios, y no deja pasar la oportunidad de resaltar malos comportamientos, ¿no? Por parte de este tipo de tiendas de conveniencia. Y bueno, pues cuando hablamos de la intervención del presidente del gobierno de la 4T respecto al sector energético, pues fundamentalmente nos referimos a que está subsidiando el precio de la gasolina y del diésel. En lo que hace al comparativo respecto a otras naciones, así está la inflación en lo que hace a los meses de octubre y noviembre de este año, 2022. México, pues en esta comparativa, a la mitad entre países como Francia, Brasil, Canadá, España, que han contenido un poco más la inflación. Propio Estados Unidos está a la par. Pero hay otros países que de plano se les ha desbordado la situación. Ahí estaba Alemania, ahí estaban otras naciones que francamente pues están teniendo graves problemas. Entonces no es un tema exclusivo de México. Las crisis de los neoliberales fueron producto de sus malas decisiones, de la gandalle, de la corrupción, de la robadera. Saqueaban, ¿no?, los recursos petroleros. ¿En dónde quedó todo eso? No se invirtió en el desarrollo. Las crisis que provocaban las pagábamos nosotros, ¿no?, el pueblo raso. Mientras tanto, apapachaban a los banqueros, por ejemplo, en el caso del Fobaproa. Y en este tema, pues, ¿qué quieren decir Reforma y el Universal? México es una isla, es algo anómalo, es algo atípico, es porque López Obrador toma malas decisiones. Pero no nos ponen el contexto. Está pasando esto en todo el mundo. No nos ponen el contexto y además como la historia, los antecedentes, y tampoco se hace un reconocimiento de lo que sí está pasando, ¿no? O sea, porque se plantea como la población está siendo víctima, ¿no?, de esta inflación que es producto de la política nacional del presidente López Obrador. ¿Y qué se omite? Se omite decir que va a haber un 20% de incremento salarial, que ha aumentado récords históricos de personas que están registradas con un empleo, con un salario que ahora rebasa los 14,000 pesos, que va a aumentar en 25% los apoyos a adultos mayores, en fin, o sea, todas estas cosas pues que forman parte de estas medidas y políticas públicas, económicas, justamente para que la población pueda hacer frente a un fenómeno internacional. Y dijo el presidente que va a haber inversión pública como nunca antes, ¿cierto?, que hay presupuesto garantizado para todas las obras, el Tren Maya, Dos Bocas, porque también esa es una narrativa que utilizan mucho. Ya no hay dinero para Dos Bocas, no hay dinero para el Tren Maya, no, ya
señala el presidente, hicimos números, hicimos cuentas. Claro que para los programas del bienestar también alcanza y alcanza aumentos. El AMPA, el AMPA. Bueno, vámonos pues a lo que sigue, a la jonjolí, ¿no? De todos los moles.